Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Así empezamos 2018. Está con nosotros Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular. Vamos a conversar con ella de varios temas, entre otros, sin duda, el problema que está en este momento enfrentando a los hermanos Fujimori. Por un lado, Keiko Fujimori, con una estructura de partido importante, que nadie puede objetar, y por otro, Kenji Fujimori, que llama a una modernización y que está exigiendo una serie de cambios, y todo esto se hizo mucho más evidente el día que el grupo de Kenji Fujimori, los denominados Avengers, salvaron al presidente Kuczynski de la vacancia. Úrsula Letona ha sido dura con Kenji Fujimori. Ella ha dicho que si él pretende que los silencien, está muy equivocado, que Fuerza Popular es un partido que fue elegido para hacer oposición y que por lo tanto ellos van a continuar en esa labor fiscalizadora. Congresista, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Mávila. Sí, yo quiero reiterarle a la opinión pública que para nosotros el compromiso con nuestro país es de una lucha frontal contra la corrupción. En Fuerza Popular no transamos, no negociamos con la corrupción y es evidente, y lo hemos señalado, que este gobierno tiene gravísimas acusaciones de corrupción, empezando por las que se han formulado contra el presidente de la República. Y para nosotros este llamado a bajar el ruido político no puede implicar de ninguna manera una renuncia a la obligación constitucional que tenemos como bancada de luchar contra los actos de corrupción que se puedan presentar. Entonces, en ese sentido, yo creo que los congresistas, mis colegas de los Avengers, porque ya creo que hay que dejar de hablar de cómics y dedicarnos a hablar de los colegas. Ellos tienen que hacer una evaluación de si hicieron o no lo correcto, si permitir que un presidente que tiene estos gravísimos hechos de corrupción siga disponiendo de nuestro país o del destino de nuestro país, y esta latente crisis de ingobernabilidad nos siga pasando la factura a todos los peruanos. Creo que ellos tienen que encontrar otro mecanismo de hacerse conocidos, de resaltar, que tenga que estar más vinculada a su trabajo, al desarrollo de la función congresal, en cualquiera de las tres funciones, en fiscalizar, en crear una agenda legislativa o en representar. Pero hay que hacerse conocidos por esto, no por llevar la política hacia un lado caricaturesco, sino porque podamos aportar. Ese es Kenji Fujimori, no todo el grupo, ¿no? Sí, yo creo que dentro del grupo hay que hacer diferenciaciones. Hay congresistas que se han mantenido callados, que han ido a la reunión de bancada, que incluso han participado, otros que a la interna han manifestado su arrepentimiento al no haber entendido. ¿Quién es de ese grupo? Bueno, son las reuniones de bancada, Mávila, son de la bancada. Yo no puedo cometer infidencias, pero ellos se darán cuenta cuando nosotros ya demos inicio a los procedimientos administrativos sancionadores quiénes son, porque esto sí va a ser público, o sea, los resultados de los procesos. Y yo por eso invitaba a la reflexión. Yo creo que es momento de dejar de hablar de enfrentamientos, porque yo también lo que siento es que la gente se está cansando de la clase política que ridiculiza a la política llevándolo a estos extremos. Yo creo que nos toca, por ejemplo, ver cómo aportamos para la reconstrucción, que hasta el día de hoy está paralizada, o cómo mejoramos la salud pública o la educación, que son temas fundamentales. Yo no he visto a ninguno de estos congresistas hasta el día de hoy, han sido mis colegas de bancada, hacer aportes de ese tipo. Quisiera tener un debate de ese tipo con ellos, en lugar de estar hablando pues de superhéroes. Creo que ya basta de esta clase de enfrentamientos públicos con un partido que los llevó al Congreso. O sea, yo no entiendo cómo ellos pueden salir a hablar mal de este partido por el que todos luchamos, por el que dejamos parte de nuestras vidas personales, por el que dejamos nuestros proyectos profesionales para convertir a Fuerza Popular en la primera fuerza política acompañando a Keiko, y hoy pueden salir a denostar de nosotros, del partido, de nuestra lideresa, cuando en realidad ellos son testigos del esfuerzo que hemos hecho durante este tiempo. Que ya he hecho. Ahora, hablemos un poco de Fuerza Popular. No vamos a agotar toda la entrevista en el tema de Fuerza Popular, pero es sin duda la noticia del momento, sobre todo porque Kenji sale el domingo y se dirige a su hermana, ¿no? Las críticas vinieron por el lado de Fuerza Popular en el sentido de que
me ha salido un mix, que Kenji Fujimori no habla en las reuniones. ¿Es cierto que él no participa de las reuniones porque está no habla. suspendido o se le convoca? Él está suspendido, si no me equivoco, 2 meses. Hemos tenido más de año y medio. Él no va a las reuniones de la bancada, va muy poco. Cuando no ha estado suspendido tampoco, no va a los plenos. Entonces, yo creo que el debate es ahí, es en las reuniones de bancada. Cuando yo hablaba de la disciplina partidaria, en esta clase de democracia en la que vivimos, donde hay una crisis de representatividad, los peruanos estamos subrepresentados en el Congreso, la forma de ejercer esa representación es a través de lo que se ha denominado la democracia representativa. Y esa democracia representativa implica también, Mávila, la disciplina partidaria. ¿Qué quiere decir? Que las discusiones al interior de un partido político buscan legitimar esos intereses que la población busca transmitir a través nuestros. Yo no escuchaba al congresista Fujimori a la interna debatir y al contrario, yo lo veo que él en las entrevistas sí reclama una reestructuración, por ejemplo, pero no le he escuchado propuestas. La crítica última ha sido por la invocación que hace a su hermana. Es una invocación directa. Le habla a Keiko Fujimori y le dice: es momento de bajar el ruido, de contribuir al desarrollo del país. Y es luego que usted se pronuncia y dice: acá hay un pacto. Acá hay un pacto entre Kenji Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Claro, ¿hay constancia de ese pacto? ¿Ese pacto se mantiene después de la votación que lo salvó de la vacancia? Yo creo que a los peruanos no nos cabe duda de que algún pacto ha habido. Porque si tú ves las imágenes post el voto de la vacancia, incluso algunos de ellos lloraban. Pues lloraban por la gobernabilidad, no lo creo. Pero no me refiero al día concreto de la vacancia. Por eso, post esta votación, yo lo que he visto es una actitud, digamos, complaciente respecto del Ejecutivo, cuando en realidad, y me voy a referir a la encuesta de hoy día, el 79% de los peruanos, ya no 79 congresistas que fuimos los que votamos, sino el 79% de los peruanos no le cree al presidente de la República. Entonces, si el congresista Fujimori sale a decir que es momento de apoyar a ese presidente al que el 79% de los peruanos no le cree, yo creo que algo está mal. Y la única explicación que le puedo encontrar es que él tiene un acuerdo para, de cierta forma, apoyar al presidente Fujimori, al presidente Kuczynski en esta lucha por su impunidad. Porque acordémonos que justamente... ¿Es impunidad o es momento de pensar en el país y en los grandes problemas que hemos mencionado usted y yo al inicio de esta entrevista? Es decir, bajar un poco, que cada partido solucione sus problemas en la interna y que los representantes en el Congreso, los nuevos ministros que han sido convocados por el presidente Kuczynski se pongan a trabajar finalmente en el desarrollo del país. Creo que el escenario actual de la crisis de gobernabilidad que tiene el Poder Ejecutivo con el señor Kuczynski a la cabeza es una crisis que se mantiene. O sea, yo dudo, y nuevamente, la encuesta de hoy día refleja que el 79% de los peruanos no le cree. Entonces, es bien difícil poder articular con una persona que no goza de credibilidad, que ha perdido la posibilidad de mostrarle al país su inocencia. El banquito de Whitfield sigue ahí, la vinculación con Odebrecht sigue ahí, y hasta el día de hoy el presidente de la República no ha sido capaz de desmentir esto. Entonces, a mí sí me preocupa tener pues esta complacencia con él, cuando en realidad lo que nos toca es estar muy, muy vigilantes de lo que pueda suceder a futuro, porque vemos que en forma reiterada el presidente Kuczynski está desaprovechando oportunidades históricas para reivindicarse con el país. El mismo gabinete, o sea, se han demorado cerca de 2 semanas en convocar y vemos que son varios los miembros del gabinete cuestionados. Entonces, finalmente, ¿con quién estamos pactando o a quién le estamos ofreciendo esta gobernabilidad? ¿Es posible esta gobernabilidad? La oportunidad de gobernar. La oportunidad de gobernar. Yo creo que... Pero eso significaría que entonces no merece una oportunidad de gobernar, que esa sería la posición
de Fuerza Popular. No, esta es una posición personal y nosotros votaremos cuando nos toque la confianza a este gabinete o cuando finalmente la Premier pida, por ejemplo, las suspendidas solicitudes de facultades delegadas. O sea, nosotros tenemos que evaluar si en realidad ha habido un cambio, si es que es verdad que hay una intención por parte del Poder Ejecutivo de enmendar la plana, de encender ese carro que está detenido, la recaudación en el suelo, el tema del endeudamiento creciendo. Entonces, son temas que en realidad nos llaman mucho la atención y que en ese escenario donde la gobernabilidad está constantemente en riesgo por el presidente de la República, no por otros poderes, es que este llamado nos parece extraño y podría denotar este pacto que muchos peruanos Estamos han hablando alegado. en condicional, pero usted tiene la sospecha de que el pacto continúa. El pacto no acabó con el salvavidas que se le ofreció al presidente. No, ¿y por el pacto es, saco a Alberto Fujimori, pero tú me garantizas incluso el resto del tiempo que queda del gobierno una posición blanda hacia mí. ¿Es eso? Yo no sé qué han pactado, nuevamente. Yo no sé, y yo no... Ni cuánto es la vigencia de ese pacto. Ni qué es lo que han pactado. Yo lo que sospecho es que hay una actitud complaciente. Y una actitud complaciente que no pueden hacer de un congresista que fue elegido para formar parte de un partido de gobierno, que fue elegido luego de los resultados para ser una oposición en el equilibrio de poderes que manda nuestra Constitución. Yo no le estoy pidiendo al congresista Fujimori que renuncie a la posibilidad de concertar, pero para concertar hay que tener claro que del otro lado de la mesa tenemos a una persona sumamente cuestionada, no solamente por la vinculación con Westfield, con Odebrecht y todos estos temas de corrupción, sino también por la carencia de capacidad para gobernar. Y para muestra un botón, la gobernabilidad también depende de una buena reconstrucción. A mí me asombra escuchar la poca crítica, en todo caso, del congresista Fujimori respecto del casi nulo proceso de reconstrucción en el norte. Y él ha estado con nosotros, él ha estado en las zonas y me parece inaudito que no pueda levantar su voz de protesta ante la evidente inacción por parte del gobierno. No ha habido mayor avance en la reconstrucción. Hasta hoy hay gente que vive en carpas en Guarmey, donde estuvimos, en Piura, donde estuvimos juntos con Kenji. Él visitó varias de estas zonas y nosotros, los congresistas de Fuerza Popular, también fuimos en bloque. Y sin embargo, yo no lo he escuchado a él siquiera hacer una crítica o una propuesta respecto a este proceso. Si le entiendo bien, lo que usted me quiere decir es que Kenji Fujimori está tratando de disculpar permanentemente cualquier inoperancia del Poder Ejecutivo. Sí. Y que eso le llama la sospecha, más aún cuando, bueno, pasó lo de la vacancia, ocurre luego lo del indulto y luego finalmente termina siendo esta exhortación a su hermana. Sí. ¿Usted cree que está siendo manejado por Pedro Pablo Kuczynski, por Alberto Fujimori, o es una iniciativa particular de Kenji que quiere hacer realmente otro tipo de fujimorismo? Yo lo que creo es que él, y él lo ha manifestado y no tengo por qué no creerle, es que él quiere tener esta imagen cool, donde él aparece como una nueva forma de hacer política, pero recurre pues a prácticas que nosotros vetamos, que tienen que ver justamente con sentarme o apoyar temas vinculados a la corrupción. ¿Por qué el fujimorismo no hace lo que hace el APRA, por ejemplo? El APRA dijo, hemos llegado a un acuerdo, no se puede convocar ministros apristas para este nuevo gabinete, y cuando se les convocó, inmediatamente fueron expulsados. Nosotros tenemos un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional y una exhortación pública a que no pertenezcan nuestros militantes y miembros de la bancada en el gabinete. Así lo publicamos, así lo comunicamos. Y en el entendido de que este acuerdo existe, si alguien hubiera aceptado, hubiéramos podido abrir el proceso disciplinario. Pero me refiero al proceso de Kenji Fujimori. Si les está dando la contra a cada rato. No, nosotros, la diferencia, ya entendí tu pregunta, la diferencia entre nosotros y el reglamento del Partido Aprista es que nuestro reglamento cumple dos parámetros constitucionales que el propio tribunal ha señalado y que nosotros hemos recogido.
El primero es la existencia de un debido proceso, y esto implica respetar las formas, que haya el derecho de defensa, y el segundo, el ejercicio de este derecho de defensa, que los congresistas puedan defenderse. Por ejemplo, en el procedimiento administrativo sancionador disciplinario anterior a Kenji Fujimori, él incluso pidió la suspensión por un tiempo por razones de salud del plazo para presentarse a la comisión. Y le dimos este beneficio porque al ser un procedimiento administrativo disciplinario, la garantía constitucional era escucharlo. Entonces, en el entendido que claro, es un quieren apegarse a lo que está escrito para que nadie reclame a tampoco que se ha violado un derecho de defensa. Más que la posibilidad de reclamo, simplemente nosotros tenemos clarísimo que para partido. nosotros el tema institucional implica el respeto de esa Constitución que justamente es fruto del Fujimorismo. En el marco de ese debido proceso fueron citados, en efecto, los congresistas. Algunos se retiraban y decían que habían sido maltratados. Leila Chihuán publicó un tuit donde dijo que no, que eso era absurdo, que no se les había maltratado, que ella fue la primera que los escuchó y que habló al respecto. Pero usted me dijo algo interesante y no quiero que se me escape hace unos instantes. Me dijo, hay algunos que se han arrepentido. ¿Cuántos me puede decir? Si no me puede decir los nombres. Son dos. Dos personas. Los que al menos yo escuché en sus declaraciones, digamos, retractarse, no decir, oye, yo no he pactado nada, yo he votado por A o por B motivos, y los dijeron, y en realidad yo sí sentí un ánimo de me he equivocado. Y eso puede existir. Claro, porque lo otro que se está diciendo, y también lo podemos en condicional, es que ustedes estarían negociando con algunos de estos congresistas rebeldes que tienen procesos en la Comisión de Ética. Mentira. A cambio de que se les archiven los procesos y retornen, retornen al seno del partido. Si me permites, a mí eso me parece una práctica asquerosa. Y la voy a calificar así porque así se ha señalado en la prensa. Yo pertenezco a la Comisión de Ética. Y eso me parece inaceptable. Yo lo rechazo y niego tajantemente que hay una negociación respecto a los temas éticos. Todas las decisiones, pese a lo que dice el congresista Lescano o algún otro miembro de la Comisión de Ética, todas se sustentan en opiniones de autoridades de los poderes competentes. Y me voy a referir a un caso específico, el caso de la congresista Maritza García. Nosotros... y a ella le consta, y por eso me asombro y hasta mi molestia en sus declaraciones, a ella le consta que le hemos dado no una, varias oportunidades para que presente descargos, para que consiga los documentos que acrediten que tiene estudios y el título. Le hemos postergado la fecha, hemos citado a las personas que la denuncian, a las autoridades de la universidad. El hecho concreto es que en su caso son las autoridades las que niegan justamente que ella tenga estudios o el título, y nunca ha habido una negociación con ella respecto del tema. Y cuando le pedimos que renuncie, porque yo fui una de las personas que le pidió que renuncie a la Comisión de la Mujer, ella se dio cuenta que había cometido un error y aceptó la sugerencia. O sea, acá nadie la ha chantajeado. Ella salió... En un inicio no. Se tardó. Ella se tardó, pero fue una decisión personal. ¿Fue una decisión personal o fue un poco de presión? Porque ella lo que expresó también en una entrevista con nosotros es que se sentía tratada de manera diferente, dijo, ¿no? Que habían sido muy condescendientes con otros y que ella sentía esta incomodidad, y dejó entender que Kenji lo que había hecho era aprovechar el descontento de la bancada. No, a ver, yo sí, y quiero ser enfática, en el caso de Maritza García, fuimos varias colegas, sobre todo mujeres, que le dijimos que era un error, que de repente no era el momento para que ella siga en la comisión, que mire a futuro, que nos quedaban varios años y que ella debía tomar la decisión que sea mejor, no solamente para ella, sino para el partido y nuestra lucha por los derechos de las mujeres. Nunca se le condicionó y como provinciana tuvo acceso a presidir una comisión. Igual he escuchado que se han victimizado diciendo que han sido marginados. El señor Bienvenido Ramírez y el señor Guillermo Bocaángel, pese a ser nuevos en el Congreso y a ser congresistas de provincia sin mayor experiencia legislativa, han presidido el primer año 2 comisiones importantísimas. La Comisión de Agricultura, en el caso de Bienvenido Ramírez, y la Comisión de Transportes, en el caso de Guillermo Bocaángel. Que no digan que no ha habido oportunidades. Por ejemplo, a mí, mis colegas me
designaron o me propusieron para ser presidenta de una comisión el primer año. Y yo tomé la decisión de no ser presidenta en el entendido que no estaba preparada, Mávila. Entonces, que no nos digan que los hemos marginado porque hemos Pero tenido ahora que todas están las mismas enfrentando un oportunidades. proceso disciplinario, ¿no es adelantar opinión o sancionarlos adelantadamente este retiro de la comisión permanente de 2 de los congresistas? No, Mávila, porque la comisión permanente ejecuta, los miembros de la comisión permanente, al momento de votar, representan a la bancada. Las plazas que se nos otorgan son como bancada Fuerza Popular. Y ha sido el pleno de la bancada de Fuerza Popular el que le ha pedido al vocero que los retire. Primero, en el caso de ambos, de Maritza y de Bienvenido, porque nos han insultado y no nos sentimos representados por ellos. Entonces, ¿cómo encargarle nuestro voto como bancada a 2 personas que, al margen del proceso administrativo disciplinario, es concreto y real que nos han insultado y que incluso han mentido en algunas ocasiones en la prensa? Entonces, ese es un tema de absoluta transparencia en el voto. ¿Qué pasa si nosotros mantenemos a ellos en la comisión permanente y simplemente, como viene sucediendo, votan en contra de los acuerdos de la bancada? Nosotros no podemos seguir delegando en 2 personas. Pero entonces es una sanción. No es una sanción. retiro De la confianza. Es un retiro de la confianza. Es un retiro de la como confianza. Miembros de la bancada. Eso no incluye su participación dentro de, en su condición de congresistas. Los miembros de la comisión permanente son elegidos por la bancada. ¿Y quiénes los van a reemplazar? No tengo la menor idea. Yo, por supuesto que no he dicho, por favor, que no, porque sesionan en este receso. Pero entiendo que va a ser de acuerdo también a lo que eligió el Pleno. Hubo una propuesta y se aprobó la propuesta en la bancada. No recuerdo quiénes fueron, pero está ahí la votación. Tenemos unos cuadros acerca de popularidad. Hay quienes dicen esto es un hipo. La popularidad de Keiko Fujimori versus la popularidad ganada por Kenji Fujimori. Evidentemente el indulto ha jugado a favor de Kenji Fujimori, ¿no? La gente entiende que ha hecho bien por los objetivos que él mismo se propuso. Esta es una encuesta de Ipsos, por ejemplo, aprueba a Keiko Fujimori el 28 de diciembre 29%, en enero 30%. Pero veamos lo que sucede con Kenji Fujimori. Kenji Fujimori aprueba el 28 de diciembre 33%. ¿No? Ya había un indulto otorgado el 28 de diciembre. En enero, que es todo este periodo que ustedes dicen ha sido condescendiente con el Ejecutivo, sin embargo sube a 38, ¿no? ¿Cómo explicar esto? ¿Realmente va a ser posible una reconciliación? ¿Qué dice Keiko Fujimori? Porque a él lo escuchamos, a ustedes los escuchamos, pero a ella no la escuchamos. Yo creo que aquí hay que tener y destacar un tema, ¿no? Keiko ha sabido distinguir y diferenciar su rol de hija a su rol político. El no uso del poder político para beneficiar a algún familiar, en este caso a su padre. En el caso de Kenji, y él lo dijo siempre, su agenda consistía en buscar la libertad de su padre. Pero a ella no se le escucha ni como lideresa del partido. Ya no hablo como hija, ni que vaya a usar, o sea, está bien, ella no quiso utilizar y eso es perfectamente comprensible, ella fue candidata a la presidencia, su compromiso era mucho mayor y reconoció su mochila mucho más pesada, evidentemente, que la de su hermano. El hermano de pronto no tiene las mismas aspiraciones políticas, no lo sabemos, sigue siendo un signo de interrogación. Pero como lideresa de Fuerza Popular, los escuchamos al señor Becerril, al señor Torres, a usted, a Rosa Bartra, pero la gente dice, ¿está realmente secuestrada por Pierre Figari y por Ana Vega, Keiko Fujimori? Porque quisiéramos también poder tener una discusión o escucharla en un pronunciamiento abierto, ¿no? Es decir, hay 1000 problemas en el país sobre los que se le pide también a ella, si bien no ganó la presidencia, yo recuerdo clarísimo que dijo, Fuerza Popular va a hacer todo por cumplir con el electorado y convertir ciertas promesas de campaña en proyectos de ley que se puedan trasladar en beneficio de la población. ¿Dónde está Keiko Fujimori? Porque también le podríamos reclamar a ella, ok, PPK no avanzó mucho, pero ¿y Keiko? A ver, yo creo que es bien importante diferenciar los roles. Keiko es la presidenta del partido político Fuerza Popular. Y como presidenta del partido Fuerza Popular y líder de oposición,
coordina con nosotros los congresistas temas como la ejecución del Plan Perú. Y nosotros así hemos sacado el IGB justo, estamos trabajando reformas importantes desde el punto de vista de la función legislativa por la bancada que representamos, que es nuestro partido político. Y de otro lado, creo que también es bastante claro el mensaje que ella ha dado luego de producida la votación por la vacancia. Nosotros tenemos un firme compromiso en la lucha anticorrupción y así lo hemos hecho, la reforma electoral, las leyes orientadas a la lucha contra la corrupción, y ahí creo que el norte ha sido uno, porque incluso voy a señalar que los proyectos de ley del Ejecutivo que han venido se han priorizado. Lo que yo veo, lo que yo siento respecto a lo que se le reclama que Keiko salga, es que nuevamente es muy cool salir a hablar de caricaturas y eso puede hacer a alguien popular, pero es muy distinto generar institucionalidad y ser oposición. Eso no es popular. No. O sea, definitivamente... Nadie le pide que haga campaña, pero que sí se exprese, porque hay gente que realmente la quiere escuchar. Hay un 30% de la población que quiere saber qué opina Keiko Fujimori, que quiere, más allá de lo que le permite el Twitter, ¿no?, expresar su posición respecto al indulto. ¿Qué va a pasar mañana si por ejemplo, cuando se les consulta a ustedes sobre el pedido de facultades y ustedes dicen que no, ella también podría someterse al debate político, pero no participa del debate político? Pero nuevamente, en su rol de oposición... ¿O es una estrategia para no quemarse que le puede pasar factura también? No, yo lo que creo es que ella está guardando la prudencia que su rol le toca. O sea, ella no le toca ahorita, ella no es congresista, no le toca salir a criticar al gobierno. Quienes ejercemos la fiscalización somos nosotros los congresistas, y participa en la bancada sin voto porque es la presidenta del partido, y de hecho coordinamos con ella la línea política del partido, y viene trabajando muy duro en la ampliación del partido hacia la interna del Perú, las elecciones regionales y municipales. Pero a Keiko no le toca salir a criticar o a discutir en público un tema netamente familiar, ni tampoco le toca salir a ejercer un rol de fiscalización de oposición, porque para eso institucionalmente Fuerza Popular está representada en el Congreso. Y ella participa y ha sido dura en muchas críticas, pero también ha participado en críticas constructivas. Por ejemplo, me voy a referir al tema de la ley para agilizar las expropiaciones. Ella le dio 2 ideas del Plan Perú al presidente Kuczynski, cuyos proyectos de ley fueron presentados y han sido priorizados. Lo que pasa, Mabel, es que yo siento que de eso no se habla, porque en muchos sectores de la prensa lo que vende, lo que funciona es lo que genera morbo, lo que genera discusión, problema. Hemos trabajado cerca de 7 meses la reforma electoral. Yo lo entiendo, pero con 7 leyes, y nunca, permíteme si me dejas terminar la idea, nunca me han entrevistado en un programa de televisión para hablar de las 7 leyes. Nunca, hasta el día de hoy me han prometido, sí, pero nunca hemos podido. Y esas 7 leyes de reforma electoral las ha sacado el Congreso de mayoría fujimorista y bajo la coordinación política con la estructura partidaria. Porque el silencio también contribuye a crear todos estos mitos. Los hermanos se habrán reconciliado, estarán peleados. ¿Qué querrá hacer Keiko? ¿Querrá enfrentarse con su hermano en el 2021? ¿Será una estrategia la pelea de los hermanos? Porque al final Alberto se va a poner, ¿quiere Keiko que su padre regrese a la cárcel? Son 50.000 preguntas que la población se hace mientras ella no se pronuncia. Yo nuevamente Alan García, Lourdes Flores, el propio señor Barnechea, es decir, todos asumen un liderazgo y declaran. Pero ella no. Y ella tiene una representación y un compromiso. Hay gente que la quiere. Y por eso mismo es que tiene que ser, a mi entender, prudente. Porque ella no puede generar una corriente que lleve a una polarización. Ella lo que tiene que hacer es seguir manteniendo su rol de hija y las discusiones con su hermano y las discusiones con su padre, si es que las hubiera. Pero en políticas de Estado, por ejemplo. Por eso, en políticas de Estado, ella ha sido clara y ha declarado cuando ha habido oportunidad de presentar propuestas a nivel de líderes políticos, lo ha hecho. ¿Qué opina Keiko Fujimori de la solución que se ha dado al problema de los agricultores de papa, por ejemplo?
Bueno, eso es un tema que lo hemos hablado en la bancada. ¿Qué opina? ¿Está de acuerdo con lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura de comprar la sobreproducción? Nosotros lo que hemos acordado, eso es un tema político partidario. Nosotros en el partido, porque eso lo hemos visto en la bancada, hemos propuesto mecanismos en que se priorice zonas agrícolas donde la oferta y la demanda han ido cayendo. Y sí, estamos en parte, hoy día, por ejemplo, en Huánuco ha habido una reunión propuesta por Karina Beteta, que es representante de nuestro partido en Huánuco, para solucionar, donde ha participado el ministro de Agricultura. Toda esa coordinación política, partidaria e institucional del Congreso, por supuesto que participa la presidenta del partido y lo hemos coordinado en la reunión de bancada. El tema de la bicameralidad. Kenji Fujimori habla de un fujimorismo en deuda que tiene que resarcirse y que debería volver la bicameralidad, y de alguna manera podríamos compartir esa iniciativa, sobre todo cuando vemos tantos casos de congresistas cuestionados, con problemas mienten en las hojas de vida, y uno piensa que basándose en el recuerdo del Senado de antaño, ¿no? Quizá podríamos devolverle nivel al Poder Legislativo a partir de eso. ¿Qué opina Keiko de la bicameralidad? Nosotros no tenemos una posición como bancada porque, si recuerdas, la discusión de la bicameralidad va a ir en la próxima legislatura con motivo de la reforma constitucional que tiene que hacerse. El primer tramo de la reforma priorizó elecciones regionales y municipales de este año y hemos cumplido. El segundo tramo implica las reformas hacia el bicentenario. Pero es un tema que tienen que haber discutido. No lo hemos discutido justamente por la oportunidad. Nosotros lo que hicimos fue discutir todos los proyectos que tenían que ver con el proceso de elecciones o el marco regulatorio hacia las elecciones del 2018. Hoy que hemos cerrado y hemos saldado la deuda de inmodificabilidad, impedimentos para ser candidatos, vamos a pasar a las discusiones de fondo. Y de hecho ahí vamos a tocar la bicameralidad y va a ser una discusión personalmente. Yo creo que la bicameralidad tiene demasiado rechazo en la gente de a pie. Pero eso es populismo. No. Las reformas, en mi experiencia, las reformas necesitan legitimarse. Y eso no es populismo, eso implica involucrar y empezar a hacer una especie de concientización, generar evidencia de que podría ser una mejor medida y luego de ese proceso recién tomar la decisión. Si nosotros pretendemos legislar de espaldas a lo que señala la población, a los cuestionamientos... Pero eso también se puede interpretar como que están cuidando el caudal político para las próximas elecciones. Eso se llama legislar responsablemente, Mávila. Nadie, y ahí cuando uno construye una política pública, y eso está escrito, no es Úrsula Letona la que está inventando la pólvora, eso está escrito en los manuales de política pública. Cuando uno construye una política tan grande como es una reforma constitucional, tiene que generar evidencia en la academia, en los expertos, en Fernando Tuesta, en Dietrich Columbus, en Martín Tanaka, que algunos están de acuerdo y otros no. Tiene que generar evidencia en la población y finalmente tiene Tengo que... dos preguntas antes de que me pidan ir a un corte. Una, hay un artículo muy interesante de Juan Carlos Tafur el día de hoy que intenta desentrañar, descifrar, adivinar la línea ideológica del fujimorismo, y él habla de una extrema derechización que vendría dirigida por Keiko Fujimori, y habla más bien de un centro liberalismo que está liderando en este momento Kenji. ¿Qué es el fujimorismo hoy? ¿Qué es Fuerza Popular? ¿Es un partido de derecha? ¿Es un partido de centro liberal? No, yo creo que somos un partido... ¿Es un partido conservador? Es un partido de centro, es un partido de centro que busca justamente, creo que el kit el núcleo de este centralismo que estamos propiciando es que la cancha en nuestro Perú, el equilibrio que existe entre aquellos que van a nacer, por ejemplo, en Apurímac, de donde es mi padre y mi esposo, y aquellos que nacen en Lima, puedan tener por parte del Estado peruano un estándar mínimo de servicios públicos. Equiparar la cancha para que un chico que estudie en el Newton o en el Roosevelt pueda tener similares oportunidades que un chico que estudia en Curgos, el distrito más pobre del país. Eso, y está escrito, es un partido de centro. Es un partido, diría yo, que cree en el libre mercado. Que cree en el libre mercado, pero donde no llega el Estado, donde no llega el privado, perdón, en una economía de libre mercado, tiene la obligación de llegar al Estado. Tanto Estado
en cuanto sea tengo una necesario. curiosidad para terminar. Usted se pronunció cuando surge el tema sodalicio y cuando se propone investigarlo desde el Congreso, estos abusos que se habían cometido al interior del sodalicio. Usted primero se pronunció a favor, luego más bien se pronunció en contra. La pregunta es, ¿tuvo algo que ver Pierre Figari, Ana Vega y el conservadurismo que se les atribuye a ellos, No, esto del Opus Dei, en que se retractaran ustedes si no quisieran investigar el sodalicio? Yo lo he señalado. Yo soy una persona en mi vida personal conservadora, soy católica, practicante. Mis hijos estudian en un colegio laico, pero yo soy católica, practicante, voy a misa. Pero cuando hago política pública y cuando hago política dentro del Congreso, mi religión se queda en la puerta del Congreso. Cuando yo voté, manifesté mi intención de que este tema del sodalicio se investigue, pero al momento de plantearse la comisión por parte del congresista Belaúnde, que fue una moción mal planteada, y yo se lo expliqué, a quien Alberto le tengo muchísimo cariño y una amistad de por medio, le expliqué por qué estaba mal planteada su moción. Incluso Mercedes Arauz le pidió que se modifique para poder votar en bloque y él mantuvo su moción, fue que voté en contra. Porque la moción que se proponía, a mi criterio y al de nuestra bancada, porque tomamos una decisión antes de votar, fue, oye, esto no soluciona el problema, vamos más allá. Y ese día yo firmé el proyecto de ley que propone que crímenes como los del sodalicio sean imprescriptibles. Esa era la primera solución que planteábamos. Oye, vamos a hacer que esto sea... Keiko Fujimori es el futuro del fujimorismo. Es el presente y el futuro. El presente y el futuro. Sí. ¿Alberto Fujimori es el pasado? Es el líder histórico del fujimorismo. ¿Lo conoce personalmente? No lo conozco. No lo conoce personalmente. ¿Kenji Fujimori qué es? Kenji Fujimori, por su actuación hoy, es un congresista más de Fuerza Popular. Muy bien. ¿Nada más? ¿Un congresista más o un congresista rebelde? Yo creo que es un congresista que no sabe generar corriente en base al debate, sino que rehúsa el debate y recurre a la Cámara para manifestar sus discrepancias, cuando lo que corresponde es primero a la interna. ¿Hace abuso del apellido? Para nosotros no. Para nosotros, y también lo hemos señalado, Mávila, el apellido debe quedar a un lado cuando se trata de hacer crecer... Pero Kenji no está haciendo abuso de su apellido, jugando con fuego permanentemente. Para nosotros no. Para nosotros su apellido al momento de tomar las decisiones no pesa. Muchísimas gracias, Úrsula, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con el abogado Alberto Borea para conversar de varios temas de coyuntura, por cierto, también. El señor PPK tiene cara de un abuelito bondadoso y encima todavía lo quieren meter a la cárcel y adicionalmente quieren fusilarlo por incapacidad moral permanente. Una manito en el pecho todos, yo también. ¿Podemos decir que no mentimos alguna vez? Porque ustedes están partiendo del presupuesto que ha mentido. Bueno, estamos recordando un momento de la defensa que hizo el doctor Alberto Borea cuando se debatía en el Congreso de la República la posibilidad de vacar al presidente Kuczynski. El doctor Borea está con nosotros esta noche para hablar de ese famoso speech, para hablar además del indulto que no conocía, que él ha dicho públicamente no tenía idea que se iba a indultar a Fujimori, de las posibilidades de o de las consecuencias, esa sería la mejor descripción, las consecuencias que podría tener este indulto a Fujimori en la política interna y en la política externa de nuestro país. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Mávila? Muchas gracias por convocarme otra vez a estar acá en la televisión. ¿Se sintió maltratado por el presidente, utilizado por el presidente cuando usted prepara esta defensa y al poco tiempo, bueno, se salva primero de la vacancia con una votación que olía a negociación por indulto? Bueno, yo no creo que la votación hubiera olido a negociación por indulto. Cuando yo estuve efectivamente haciendo la exposición, yo me daba cuenta que había muchísimos parlamentarios del fujimorismo inclusive que escuchaban con especial atención lo que yo iba diciendo, y así como había los que jugaban con su teléfono, había los que efectivamente seguían la argumentación, y en consecuencia me pareció que fue un voto, digamos, pensado respecto a ese tema. Por eso es que lo del indulto me pareció tan innecesario. O sea, tan innecesario, aun cuando el presidente Kuczynski creyera en ello, hacerlo de una manera tan atropellada. Hay un dicho que dice que el tiempo se venga
de las cosas que se hacen sin su auxilio. Y en consecuencia, habiendo sucedido este episodio tan pocos días antes, tomar una determinación tan apresurada porque algún encuestador, algún encuestero le fuera a decir que 70%, 65% tenía de apoyo el indulto, me parece un error fundamental. Yo no me siento insultado, pero me sentí verdaderamente, digamos, sorprendido, hasta defraudado, diría yo, en cuanto que, digamos, cualquier cosa del indulto hubiese podido discutirse con más tranquilidad, que se serenaran las aguas y sobre todo dar salidas que permitieran efectivamente hacer aquello que el indulto necesariamente tenía que convocar, que era un perdón real de parte de quien había cometido estos actos, que ya fueron materia de sentencia por la Corte, y por otro lado de una reparación adecuada a las personas que han padecido, digamos, de estos excesos que cometió el Estado. Perderíamos tiempo enumerando las razones por las que prácticamente todo el país cree que aquí sí hubo una negociación, aunque usted me dice que no lo cree así, cree que es una fatal coincidencia. No, en cualquier caso. Creo que fue en todo caso un apresuramiento innecesario. Yo no creo que te digo esto porque yo lo he conversado después cuando hemos regresado con el presidente Kuczynski al Palacio de Gobierno, y hemos hablado y alguien pasó hablando de del indulto, como denunciando el hecho de que un periodista había, digamos, sacado al aire durante el momento la información de la sobre los exámenes. Esa información, y tanto el presidente Kuczynski como la ministra Arauz mostraron su sorpresa y hasta diría yo su rechazo, cómo es posible que eso suceda si nadie está hablando de eso, etcétera, etcétera. ¿No sería la sorpresa de que los habían ampallado más bien? No, yo no lo vi así, te digo con franqueza. Yo creo que aquí, después de en algún momento, se convocó a alguna gente que no sé quién es, porque yo no he estado. Yo terminé ese trabajo y me fui naturalmente, porque yo no soy del círculo íntimo de quienes están en el poder. Me pidieron un trabajo concreto que yo lo hice por defender las instituciones de la República, porque me parece de verdad poco propicio para el país que se discuta una vacancia sin tener verdaderamente una causal para vacancia, porque entonces convertimos cualquier discrepancia en una discusión de un gran nivel que altera la tranquilidad de la República. Y eso fue lo que yo creo que pude demostrarle al país más allá de la representación nacional. Entonces, creo que ahí viene un encuestero, le dice estas cifras y le dirá, pues este es el momento, y no entiende y no ha entendido que en la política los momentos son distintos, pues son diferentes, ¿no? Ahora, sin embargo, hay por lo menos 2 testimonios que señalan que Alberto Fujimori llamó directamente a los congresistas para que cambiaran el voto. Pero Maritza García no había asistido al debate, y usted incluso criticó el hecho de que la trajeran de la cama de la clínica para que emitiera un voto, y ella es una de las que dice, me llamó Alberto, y si bien le había dicho a Héctor Becerril que iba por la vacancia, de repente no. Ella cambió el voto por la llamada que recibió, porque no lo había escuchado a usted. Por supuesto, como tampoco me había escuchado el otro que sí votó por la vacancia, porque fueron 2 los que trajeron para votar, ¿no es verdad? Entonces, el voto de Maritza García, por último, no valía nada, porque el hecho de que no estuviera en el Congreso se computaba como un voto no existente, vamos a decirlo de alguna manera, y no contribuía a que llegara a los 87 votos que se necesitaban para hacer la mayoría de vacancia, ¿me dejo entender? Claro. En cambio, el otro voto que vino y que votó por la vacancia sí se computaba para eso. Porque tú cuando pides una vacancia tienes que tener 87 votos positivos. Claro. Y los otros pueden ser o ausentes o negativos, o en ámbar, como votan ahora, lo cual me parece una barbaridad, pero en fin, eso no interesa. Pero lo que sí te quiero decir es que si Fujimori llamó o no llamó, primero yo lo desconozco. Lo desconocía en ese momento, absolutamente yo estaba concentrado en lo que estaba haciendo, y por último, digamos que Fujimori pueda haber pensado esto también me puede favorecer, aun cuando no haya llegado a un acuerdo con el indulto,
podría ser, digamos, o podría ser porque genera una situación, una mejor condición para poder, digamos, conversar después, aun cuando no haya sido con la inmediatez con que se produjo este tema, que es lo que es verdaderamente feo, vamos a decirlo con toda claridad, ¿no? Feo, verdaderamente feo, ¿no? Feo. Ahora, estoy pensando, recordando, entonces, y me pongo a pensar que los votos que deciden salvar al presidente son los votos fujimoristas. No necesariamente, mira, yo ahí creo que hay una Pero situación... calza perfecto en las cifras. No necesariamente, bien, te voy a explicar. El tema es el siguiente, aquí estábamos defendiendo el sistema democrático de una avanzada por la cual, y además así se decía, incluso por todas las personas que opinan permanentemente lo que se ha denominado en la corriente de la ciencia política reciente los opinólogos, ¿no es verdad?, de que efectivamente había una avanzada para tomar todo el poder de parte de un partido que había perdido las elecciones para el Ejecutivo en el año 2016. En consecuencia, ahí yo creo que la parte del APRA y la parte de Acción Popular que votan por la vacancia, no existiendo causal de vacancia, y además en el caso del APRA, mi querida Mávila, pues ya es casi una grosería que las personas hubieran votado, digamos, porque no había supuestamente la muralla, digamos, que distingue. ¿Cómo la muralla? Si García mismo firma los indultos y después dice yo no sabía y le echa la culpa a Pastor. Es decir, tú te das cuenta que eso es una contradicción absoluta y los partidos democráticos estaban jugando un rol funesto, pero porque si tú le quitas los 5 votos que de esos partidos democráticos que debieron de votar por la no vacancia para sostener digamos, la estabilidad del país, pero es que a esos no los convenció. ¿Ah? ¿A esos usted no los convenció? No, a esos los convenció García, a esos 3 apristas los convenció García. Pero con toda entonces seguridad. usted convenció a los fujimoristas. Entonces, yo convencí a las personas que estuvieron y más que de repente yo los convencí porque esos son los que salvaron al presidente. Perdón, puede ser una pretensión que no se condiga con la realidad. Yo expuse para todos eventualmente, y algunos han tomado estos argumentos y otros no los han tomado. Las razones de cada una las tiene en su mente, yo no puedo, pero a mí sí me parece que los partidos democráticos no podían, y por eso yo me refiero mucho en exposición a los partidos democráticos, incluso a los partidos comunistas que habían luchado con nosotros por el referéndum para la no reelección de Fujimori, y ahí estaba Justiniano Apaza, con quien participamos mucho en el referéndum, y otras personas que habían incluso recogido firmas para el referéndum hace 20 años, y que hoy día, no obstante que en ese momento queríamos, digamos, sacar a Fujimori del poder por la vía, digamos, plebiscitaria del referéndum, hoy día ellos mismos le abrían la puerta de par en par, digamos, por una triquiñuela tramposa, porque no esa era una razón de vacar al presidente de la República. Nos ha dicho que lo hizo por defender la democracia y la institucionalidad. Si usted sabía que el presidente Kuczynski tenía planeado en menos de una semana indultar a Fujimori, ¿hubiese aceptado la defensa del presidente? No, porque si él me hubiera dicho yo voy a indultar a Fujimori, yo hubiera dicho como lo he dicho no ahora, lo digo digamos, desde el momento en que se produjo la condena, yo no he estado de acuerdo con el indulto. Y mis conductas en este tema y en todos los temas democráticos siempre han sido, digamos, coherentes, digamos, ¿no es así? Si tú querías proceder a un tema de indulto por razón de edad, entonces podías haberlo hecho, pero podías haberlo hecho de manera igual. A ver, ha pedido el indulto, muy bien. A ver, ¿cuántas personas tienen 80 años y están en una situación como la que está el ciudadano Fujimori? 120, muy bien, vamos a hacer 120 indultos por aplicación del principio de igualdad ante la ley. O no 120 indultos, sino 120 conmutaciones de pena de tal manera que que tenga la casa por cárcel, que es una situación que le permite a la persona estar más cerca de su familia, digamos, a esa edad, gozar de ciertos beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, fórmulas habían 500, pero había que consultar no solamente con los encuesteros, sino fundamentalmente con la gente que, digamos, entiende un poco de lo que son las reacciones políticas de las personas, porque
porque ha estado en contacto con la gente a lo largo de su vida. Cuando tú estás puramente en el campo técnico, te mueves en un nivel que no siempre tienes el contacto con la base nacional. Y esa es una de las grandes discusiones que hay en la ciencia política moderna. ¿Y es algo que le ha pasado factura al presidente Kuczynski? Bueno, yo creo que esa decisión fue muy mal tomada. Si fue tomada en base a un número, como considerando que ese número era sagrado y que no se iba a modificar, pues el resultado ha sido malo, digamos, ¿no? O sea, no ha sido bueno, ¿no? No ha sido bueno. No ha sido bueno. A ver, este indulto le va a costar al presidente mucho más, este proyecto de reconciliación que él dice haber emprendido, porque internamente ha sido un golpe, él faltó a una palabra empeñada en campaña, negó el tema con evasivas, finalmente se acomete este indulto. La permanencia del señor D'Alessio, los 114 días, por ejemplo, que no se explican, ¿por qué sale D'Alessio? Yo no sé por qué sale D'Alessio, lo que sí sé es que era... Porque había cumplido su objetivo. Bueno, podría ser, pero podría haber seguido. También dicen que otros ministros estuvieron comprometidos con este proyecto y se han quedado. O sea, yo no me puedo poner en la cabeza de la gente. Lo que sí te puedo decir es, cuando tú gobiernas un país, tú tienes que recordar que los romanos decían que precisamente el que manda tiene que tener dos condiciones, autoritas y potestas. La potesta es la fuerza, la autoritas es la capacidad que el pueblo le reconoce a la persona para que gobierne una nación. Entonces, si tú dices A y después haces B y no lo explicas bien, naturalmente pierdes un poco de autoridad. Y eso es lo que ha sucedido en esta oportunidad. El presidente tiene que dar ahora un paso adelante, tiene que ir hacia, digamos, rellenar, porque está vacío, digamos, o está vaciándose el tanque de la legitimidad. Tiene que ir hacia ver cómo relegitima. ¿Tiene que responder también por los cuestionamientos a Westfield y estos tratos que tenía, o usted considera que esas denuncias no tienen asidero? Bueno, mira, no es que yo no las he estudiado, por eso yo dije en esa oportunidad... Porque aquí es un tema interesante, una cosa es el debido proceso y otra cosa es la inocencia del presidente, claro, y el que no haya mentido. No, pero son dos cosas distintas. Mira, la Constitución te establece, incluso el texto del 93 señala, que cuando tú, digamos, en tu periodo presidencial tú solo puedes ser acusado por A, B, C o D, ¿no es verdad? Ok, y el presidente Kuczynski no ha incurrido ni en A, ni en B, ni en C, ni en D. Las otras discusiones, precisamente por la estabilidad del régimen, cualquiera sea su naturaleza, se tienen que dar cuando él haya dejado la presidencia de la República, ¿no es verdad? Porque si no, tú comprendes, cualquier rival político de quien está en la presidencia le levanta una acusación y eso motiva una disparidad del suelo y una desestabilización. Entonces, que se tenga que producir una discusión sobre ese tema, llegado el momento se tiene que producir esa discusión sobre ese tema. Pero lo que tú no podías hacer era dar por cierta una acusación y encima de la acusación que no había sido discutida, ni debatida, ni analizada, sino que ese mismo día a las 8 de la mañana estaban entregando documentos, tú decir lo vaco, es decir, dabas por asumida la culpa. Eso es pues inaceptable, ¿no? ¿Mentir es un motivo de vacancia? Mentir no es depende de la mentira, hay muchas mentiras, no es un motivo de vacancia. El presidente... Perdón, una incapacidad moral grave. Una incapacidad moral grave y permanente, que es la que establece en un fraseo que además está mal tomado, como lo dije en aquella oportunidad, del concepto original, que en realidad es la incapacidad mental permanente, claro, que se ha convertido es un estado en incapacidad clínico. Claro, te das cuenta, ¿no? Incapacidad, porque lo moral está sometido a mil y un interpretaciones, lo que es moral, exacto, para uno no es moral para lo otro. Pero sí fue el presidente enfático cuando dijo no tengo nada con Odebrecht. Y luego sí había, que merecía un debido proceso, ok, merecía un debido proceso, merecía ser escuchado, pero en principio lo había negado. Sí, pero eso no, digamos, él lo que niega es que él haya tenido una relación directa con Odebrecht, y eso tengo entendido que hasta hoy lo sigue negando.
es decir, él no ha tenido una relación directa con ¿A pesar de que Odebrecht. la empresa fuera de él? No, pero es que precisamente eso es lo que él explica. Lo de la muralla. Claro, en los usos y costumbres del trabajo de este tipo de empresas en ese país donde funciona este tema, funciona este tipo de muralla, yo puedo llamar a una persona para Correcto, que se haga eso cargo es en de los eso. Estados Unidos y por eso la empresa tiene sede en Estados Unidos, pero en Sí. el Perú la situación es distinta. Bueno, no es distinta porque eventualmente si tú no has desarrollado un trabajo eventualmente a favor de una empresa, la prueba tiene que venir de parte de quien está afirmando que el hecho se ha producido. ¿Quién decía que efectivamente Kuczynski había tenido una actividad proactiva a favor de esa, digamos, de alguna situación irregular? Tendría que haber demostrado de alguna manera que eso se ha producido. Fíjate tú que yo le pregunté al presidente, porque me parecía importante antes digamos, en la medida en que tú vas construyendo la defensa, tú lo haces en tanto que finalmente la persona a la que tú estás representando te convence, porque si no, tú no puedes convencer si no estás convencido, para empezar. Entonces, yo le pregunto sobre determinadas cosas y él te dice, efectivamente, yo no he realizado ningún tipo de actividad, digamos, directa a favor de esto. Esto lo manejaba Directa pero indirecta. Gerardo Sepúlveda, y en consecuencia yo le pregunté una cosa: tú, presidente, has presentado tu declaración jurada sobre este hecho, sí, en Estados Unidos y en el Perú. Entonces, si ha presentado su declaración jurada de estos ingresos en Estados Unidos y en el Perú, no puedes estar hablando de un secreto, porque lo puede mirar cualquier persona que pide una declaración jurada, incluidos los que están en el Congreso, ¿no es verdad? Entonces, había una serie de hechos que te indicaban que esto no era sino un pretexto para vacar a un presidente en ejercicio que había sido elegido por el pueblo para gobernar en contra de la pretensión de quien quería, digamos, hacerse del poder ejecutivo y teniendo ya el poder legislativo, ¿no es verdad? Entonces, Vamos a una pausa que nos Claro. gana el tiempo, hacemos una pausa y regresamos. Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Le agradezco al doctor Borea haber estado con nosotros. ¿Usted votaría por Pedro Pablo Kuczynski si se volviera a presentar? Bueno, no creo que se vuelva a presentar por la edad que tiene. Pero- y no hago yo predicciones sobre podrías, ni deberías, ni habría, ni... ¿Lo defendería Yo las de nuevo, suposiciones... ok? ¿Lo defendería de nuevo? Depende del caso, porque si el caso es tan injusto como aquel Sí, que se a le pesar trató del de indulto. vacar, si, como aquel del que se le trató de vacar y efectivamente tú ves que hay un abuso de derecho, los abogados defendemos contra los abusos que se pretenden contra las personas. Déjame pedirte una cosa concretamente. A los militares del 13 de noviembre, que específicamente lucharon para evitar que se instaurara una dictadura en el Perú, digamos, con un gran coraje y una gran valentía, y soportaron prisión, vejámenes, corte de su carrera, todavía no se le ha producido la reparación. Ahí tiene el presidente Kuczynski la posibilidad de en 24 horas empezar a resolver el tema, inclusive para aquellas personas que, precursoras de evitar estas cosas, digamos, padecieron estas consecuencias y han pasado 25 años y todavía no son resarcidos. Mira Correcto. tú, este es un tema. Gracias, Yo le pido doctor. directamente eso al presidente Kuczynski. Muy bien, gracias por estar con nosotros esta noche. Ustedes se quedan con Noticias a las 10 y regresamos mañana, 9 en punto, en 2018.